La vacunación, estamos hablando del COVID-19 y cómo se va a llevar adelante aquí en nuestro país. Lo tenemos con nosotros al ministro de Defensa, a Agustín Rossi. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Dominique. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo va a ser para llevar adelante el plan de vacunación donde ustedes van a tener desde el Ministerio de Defensa un rol fundamental? ¿Cómo va a ser para poner esta logística en marcha? Bueno, usted sabe que el presidente ha conformado un comité de vacunación donde lo integramos junto con otros ministerios, también el Ministerio de Salud, que es indudablemente el ministerio rector en esta campaña de vacunación, que hemos definido como la campaña de vacunación más importante y más grande de la historia argentina, y que queremos que además de ser la más importante y la más grande, sea la mejor campaña de vacunación que se lleve adelante. En este esquema nosotros diferenciamos dos fases. Una fase es el viaje de la vacuna. Claro. Una vez que la vacuna llega a la Argentina, ¿cómo hacemos para que en la menor cantidad de tiempo posible llegue a las distintas ciudades, las ciudades capitales de provincia de nuestro país y a las ciudades más importantes? Y la segunda fase es la fase de la campaña de vacunación en sí mismo. En esta segunda fase ya hay que articular en conjunto con los gobiernos provinciales, con los ministerios de salud de cada una de las provincias. Cada una de las provincias tiene su centro de vacunación, sus vacunatorios, su esquema para llevar adelante la vacunación. En esta segunda fase nosotros desde el Ministerio de Defensa ofrecemos o ponemos a disposición nuestros regimientos militares, nuestras unidades militares en donde la tuviésemos para almacenamiento de las vacunas si se requiriese, almacenamiento de los insumos necesarios para llevar adelante la vacunación. Nuestros médicos y médicas y enfermeros y enfermeras militares y nuestros estudiantes de las licenciaturas en enfermería y tecnicaturas en enfermería que pueden ayudar a todo lo que sea el proceso de vacunación. Y sobre todas las cosas ofrecemos nuestra experiencia de lo que significa que cada 2 años las Fuerzas Armadas organizan el operativo elecciones, las elecciones en la Argentina cada 2 años, en donde trasladamos las urnas, las colocamos en un lugar de votación, custodiamos ese lugar de votación y después llevamos las urnas para su recuento, claro, para el recuento provisorio de votos. Y nosotros ahí creemos que el padrón electoral es un elemento fuertemente ordenador. Obviamente, ¿puede hacer un punto ahí, ministro, para hacerle la siguiente pregunta? Sí. Gracias. ¿Cómo va? La gente se pregunta que se va a vacunar acorde al padrón electoral. ¿Tengo que chequear en el padrón electoral cómo va a ser para poder vacunarme? No, eso seguramente lo van a comunicar cada uno de los gobiernos provinciales. Lo que yo estoy sugiriendo y estoy transmitiendo, digamos, ¿no? Cuando la primera preocupación es, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que inconvenientes, aglomeraciones, incomodidades en el momento de la vacunación? Yo digo, bueno, tenemos un elemento ordenador. El otro día ya, por ejemplo, el Ministerio del Interior nos entregó la cantidad de ciudadanos y ciudadanas argentinas mayores de 60 años que existen en cada una de las provincias, dividido por cada una de las ciudades. Entonces, el universo sobre el cual usted va a actuar en primera instancia ya se le va achicando. Inclusive creo que vamos a poder tenerlos perfectamente nominados. Si usted tiene en la cabeza, además de que tiene un padrón que lo puede permitir ordenar, le pueden decir, mire, si usted votaba en tal lugar, puede ir a vacunarse en tal otro lugar o buscar algún otro mecanismo, pero sí me parece que este es un mecanismo claramente ordenador, sobre todo en la primera etapa para los mayores de 60 años. Después están los esenciales. Claro. Los esenciales son, en principio, digamos, porque los mayores de 60 años, población de riesgo. Esenciales, ¿quiénes son? Los trabajadores de la salud, en primera instancia, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas. El presidente ha pedido especialmente que en esta primera instancia se incluya a los docentes de manera tal de estar en las mejores condiciones para tener un año lectivo lo más normal posible durante el año que viene. Entonces, eso ya son poblaciones identificadas, o sea que se pueden identificar claramente a priori. Pero vuelvo a decir, en esta segunda fase, la opinión
y la organización y la infraestructura que tengan cada una de las provincias es el elemento rector como para llevar adelante el proceso de la campaña de vacunación. Claro. Y en la primera fase, que es el viaje de la vacuna, bueno, ahí nosotros ponemos a disposición del Ministerio de Salud todos los medios aéreos y de transporte aéreo y terrestre que tienen las Fuerzas Armadas en el caso de que fuese necesario, y también los ponemos, en el caso de que fuese necesario, a disposición de las provincias, si hay que trasladarlo en las provincias grandes de un lugar a otro, ¿no? Claro, ahora, ministro, otro gran interrogante que tenemos como ciudadanos es el tema del frío. La posibilidad que hay, depende de los acuerdos, depende de la vacuna que empiece a llegar a la Argentina. Algunos tienen unos requerimientos muy específicos que necesitan mucho frío. Unas heladeras especiales, que no es una heladera común ni un freezer, sino que es algo un poco más complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo van a hacer con eso? Bueno, en principio la vacuna que llegaría primero por proceso de fabricación es la Sputnik, que es la vacuna que produce la Federación Rusa, que con esa vacuna empezaríamos la campaña de vacunación en enero y febrero. Esta vacuna tiene una exigencia intermedia de temperatura entre la AstraZeneca y la Pfizer, que sí es la que tiene la mayor nivel de exigencia. Diría que es un freezer de heladería, por decirlo de alguna manera, o capaz de mantener helados en buen estado, ya que es un freezer relativamente común con el cual se puede mantener y garantizar la temperatura que permita mantener las capacidades inmunológicas que va a generar la vacuna. En principio, eso yo creo que es un sistema fácil de encontrar, fácil de sostener. Las provincias están haciendo claramente un archivo de un recuento de toda la cantidad de freezers que tienen en los distintos establecimientos, en los distintos lugares que dependen de cada una de las provincias. Algunas provincias están comprando freezer de estas características, pero no creo que allí esté el problema, digamos, ¿no? De hecho, en el viaje que hacen desde el lugar de elaboración hasta la Argentina, se mantiene en cajas, obviamente cerradas, metálicas, con hielo seco, que es el que da la garantía de mantener la temperatura adecuada hasta que llegue aquí a la Ciudad de Buenos Aires, aquí a la Argentina. Después la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que se fabrica acá en la Argentina, tiene un nivel de exigencia menor. Estamos hablando, para seguir con algún ejemplo común, es una heladera común, digamos, ¿no? La AstraZeneca es la que se necesita, y sí, la Pfizer tiene un nivel de complicación, un nivel de exigencia un poco mayor, que entiendo yo, no lo podría aseverar, es que el propio fabricante te está acercando, junto con la venta de la vacuna, el mecanismo para el mantenimiento de ese tipo, de esa temperatura, que sí es una temperatura más exigente, digamos, ¿no? Nosotros imaginamos que en enero y febrero viene primero la Sputnik, después se está negociando con Pfizer para que entre febrero y marzo venga Pfizer, y a partir de marzo ya vamos a tener AstraZeneca, y después, bueno, que es la que se fabrica acá y la que se produce acá en la Argentina, que bueno, que a partir de allí seguiremos trabajando en este sentido. Usted sabe que la historia de la evolución, de la historia de las vacunas en la historia de la medicina mundial, siempre ha sido evolutiva, digamos, no es que usted llega a la primera vacuna y ahí se termina el proceso de investigación y de elaboración. Siempre se trata de ir mejorando cada una de las situaciones, y de hecho tenemos un laboratorio muy reconocido que es Johnson, que está trabajando en la hipótesis de una sola dosis. Todas las vacunas que yo nombré anteriormente estamos trabajando con hipótesis de 2 dosis. Se tiene que tomar la primera y la segunda después del día 21. Se imagina usted que el día que tengamos una vacuna de una sola dosis, el esfuerzo logístico se disminuye en un 50%. Totalmente. ¿Nacho? Ministro, ¿cómo le va? Nacho Otero. Le quería preguntar lo que tiene que ver con los lugares físicos. Tenemos que pensar, imagino, para evitar el aglomeramiento de gente, tenemos que pensar, por ejemplo, en las plazas, en los parques, en las grandes avenidas de nuestro país.
con tiendas de campaña esperando para hacer la vacunación? Digo, como para hacernos a la imagen de lo que pueda llegar a suceder una vez que llegue la vacuna. ¿Lo están pensando así, al aire libre? No estaría, yo al menos no estaría pensándolo de esa manera, lo estaría pensando en lugares cerrados, que de hecho me permitan tener de entrada un abastecimiento eléctrico en forma permanente y con un backup de mantenimiento eléctrico, digamos, ¿no? Que tengan grupos electrógenos en donde se pueda sostener por cualquier tipo de interrupción que pudiese existir. Las provincias tienen vacunatorios, existen también las escuelas que se pueden utilizar como mecanismo, como lugares alternativos. No descarto algún otro lugar, pero me parece que hay que, al menos yo lo estoy pensando por ese lado, no estoy pensando en lugares abiertos, estoy pensando en lugares cerrados. Imagínese que la planificación y el ordenamiento es decisivo para esta situación, claro, digamos, ¿no? Porque nosotros, una vez que tengamos los lugares establecidos y que usted sepa quiénes van a ir a cada uno de esos lugares, usted le puede decir, bueno, de este lugar van a venir a vacunarse 1000 personas. Esas 1000 personas las voy a dividir por 200 personas por día, durante 5 días. Entonces usted puede hacer un trabajo mucho más ordenado, que sea amigable para el que va a recibir la vacuna y que sea lo suficientemente acondicionado, claro, en lugar para ser lo suficientemente eficiente, ¿no? O sea que las van a llamar a las personas, digamos, de alguna manera les van a avisar dentro de lo que mencionamos al principio, los de riesgo y los esenciales, que son los primeros. ¿Les van a avisar o cualquiera puede ir y decir me quiero vacunar? No. Nosotros en una primera etapa definimos el criterio que le dije recién. Población de riesgo, más de 60 años, mayores de 60 años. Esenciales, los grupos, los trabajadores de la salud, los trabajadores, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y docentes. Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad lo tengo muy claro, se vacunarán a sí mismos. Nosotros en el caso de las Fuerzas Armadas vacunaremos en los hospitales militares, en las guarniciones militares, donde tenemos sanidad militar, vacunaremos absolutamente a todos y entiendo que la Fuerza de Seguridad será de la misma manera. Me parece que en el caso del personal de salud también será muy fácil porque es claramente identificable y se vacunarán en los lugares en donde prestan servicios, en donde prestan trabajo. Lo más globalizado que tenemos en esta primera etapa son los mayores de 60 años. Me parece que lo que hay que hacer, esos mayores de 60 años, ordenarlos. Como además es voluntario, decirle, bueno, el que quiera vacunarse mayor de 60 años, si usted está comprendido en esta zona, puede hacerlo en este lugar y le corresponde en este lugar y puede hacerlo a partir de tal día o indicarle cuáles son cada uno de los días. Perfecto. Yo creo que ahí hay que hacer un mecanismo de comunicación que sea lo más direccionado y lo más eficiente posible, ¿no? Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, tengan buenas tardes. Igualmente, ahí estaba el ministro de Defensa, Agustín Rossi, viendo un poco, enero, febrero, hoy es 1 de diciembre, queda muy poco tiempo.